Buenas tardes, hermanos, les doy la bienvenida a esta reunión de día viernes. Espero que estén muy bien. Vamos a comenzar esta reunión orando al Señor, así que les pido que me acompañen en sus casas. Señor, te damos gracias porque sabemos que estás con nosotros, Padre. Te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que seas tú guiando esta reunión, que seas tú, Señor, guiándome, Padre. También a nuestro hermano, Señor, músicos, al hermano que traiga la palabra, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que nos ayudes, Señor, a tener corazones dispuestos a escucharte, Señor, a alabarte. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Para comenzar vamos a estar alabando al Señor. Que nuestros hermanos músicos nos van a guiar en la alabanza, así que disponga su corazón a alabar al Señor en sus casas a pesar de que estamos lejos, así que pueda cantar en su casa junto a su familia. Amén. Nadie como tú.
leer una porción de la palabra que se encuentra en Salmos 34. Vamos a estar leyendo del 15 al 18, así que les pido que me acompañen en sus casas. Los ojos de Jehová están sobre los justos, y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos, y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Amén. Sabemos que a pesar de ser cristianos no estamos libres de angustia, pero aún así sabemos que el Señor está con nosotros. Amén. Así que vamos a seguir alabando al Señor. Le pido que en sus casas pueda adorar junto con los hermanos músicos que estarán guiando esta alabanza. Amén. Para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia. Que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti, todo lo que soy. Todo cuanto tengo es tuyo, yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia. Para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia. Para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti, todo lo que soy. Todo cuanto tengo es tuyo, yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti, todo lo que soy, Señor. Cuanto tengo es tuyo, yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú.
gracias al Señor por su amor y su misericordia. Y vamos a orar ahora para la palabra que viene a continuación. Amén. Les pido que me acompañen en sus casas. Padre Santo, te damos gracias por este tiempo, Señor, porque sabemos que tú estás con nosotros, Padre. Sabemos que tú guías, Señor, esta reunión. Te pedimos, Padre Santo, que seas tú, Señor, poniendo palabras, Señor, en el pastor, Señor, que viene a traer tu palabra, Padre. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, que seas tú, Padre, guiándolo con tu Espíritu Santo, Señor, que seas tú también poniendo nuestros corazones, Señor, a que estén dispuestos a escuchar tu palabra, Padre, que tú nos guíes, Señor, que tu palabra sea de aliento, Padre, que nos ayude, Señor, a mantenernos firmes en la fe en ti, Señor. Padre, te damos gracias, Señor, y te pedimos también por cada uno de los hermanos, Padre, que está sufriendo alguna aflicción, Señor, que tal vez está enfermo, Señor, te pedimos por cada uno de ellos, Señor. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que estás con nosotros y te pedimos todo esto en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén, hermanos. Vamos a pasar a la palabra. Espero que puedan tener un corazón dispuesto a escuchar, amén, y que sea de mucha bendición. Buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga. Le damos toda la gloria y la honra al Señor, amén. Gracias a nuestra hermana Vanessa, a nuestro hermano Matías, por la coordinación y la alabanza, amén, en la cual nos ha dirigido en esta tarde. Toda la gloria es para nuestro Dios, amén. Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes, amén. El Señor me honra en esta tarde en poder traer su bendita palabra y le invito a que usted abra su Biblia en Marcos 10, vamos a leer del versículo 46 al 52. El libro de Marcos, capítulo 10, del versículo 46 al 52. Dice así la palabra del Señor. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, y una gran multitud, Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino, mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle. Y llamaron al ciego, diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondió Jesús y le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, ve, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Amén. Le invito a inclinar su rostro. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu bendita palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tú dejaste esta palabra para nuestra instrucción. Gracias, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz. Gracias, Señor. Prepara nuestro corazón para recibir tu palabra. Señor, nuestros oídos atentos a tu mensaje, a tu palabra, a tu bendita palabra. Esa palabra que nos exhorta, esa palabra que nos edifica, esa palabra bendita que viene de ti, Señor, guiada, dirigida por tu Santo Espíritu. Señor, habla la realidad de cada hogar. Señor, obra en aquellos que estén pasando dificultades, problemas. Señor, sé tú obrando en la vida de cada uno de aquellos que está escuchando el mensaje en esta tarde. Señor, en tu infinita misericordia, sé tú obrando, sé tú sanando, porque tu brazo de misericordia no se ha cortado, Señor, porque tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Señor, gracias. Gracias por esta palabra, Señor. Gracias por el mensaje de tu palabra. Habla, Señor, que tus siervos escuchamos tu voz, tu mensaje, tu palabra de vida. En el nombre y por los méritos de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Damos toda la gloria y la honra al Señor. Gracias al Señor por su palabra. Amén. Él nos dejó la palabra de vida. Amén. A la cual hacemos bien en
instruirnos, en escuchar su bendita palabra. Entonces vemos aquí en este mensaje de esta tarde, Señor, ten misericordia de mí. Ese es el mensaje en esta tarde. Sabemos que pedimos al Señor misericordia. Yo lo escucho en la oración de nuestros hermanos cuando oran, le pide al Señor, a ti sea la gloria y a nosotros tu misericordia. Sabemos que tenemos un Dios grande en misericordia. Y en esta tarde aquí, en este relato que hemos leído aquí en Marcos 10, vemos el relato de que Jesús iba camino, amén, dice a Jericó, vinieron a Jericó con sus discípulos y una multitud le seguía. Jesús iba camino a la cruz. Él ya faltaba algunos días para llegar a Jerusalén, donde él ya le había anunciado a sus discípulos que iba a morir, amén, pero que iba a resucitar. El tercer día, amén, el Señor le anunció a sus discípulos, lo estaba preparando, aunque ellos no lo entendieron en el momento, pero el Señor estaba preparando a su pueblo, diciéndole lo que iba a venir. Y mientras iba en el camino hacia la cruz, el Señor iba enseñando, el Señor iba sanando, el Señor iba hablando con los pecadores, iba hablando con aquellos que tenían necesidad, con aquellos que se acercaban a Él. Y vemos que aquí está este ciego sentado junto al camino. Era el lugar donde estaban ellos pidiendo limosna, ellos vivían de la limosna, amén. Entonces vemos que este ciego estaba ahí en su condición y algunos, como en una ocasión también uno de sus discípulos preguntaba, Señor, ¿quién pecó? Asociaban el que estaba ciego a que había pecado en él. Pero vemos que la misericordia del Señor es tan grande, amén. La misericordia del Señor llevó a que ellos recibieran la vista. Que aquello, así como este ciego recibió la vista física, amén. Aquí Bartimeo estaba ahí sentado y preguntó, porque me imagino que el ruido de la multitud, de las conversaciones, mientras iba caminando ahí, llamó la atención a este ciego y preguntó quién era. Y cuando supo que era Jesús, dice que él comenzó a dar voces, amén, a clamar, a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Bartimeo buscaba la misericordia del Señor. Y creo que nosotros también debemos buscar su misericordia. Sabemos que sus misericordias son nuevas cada mañana, lo sabemos, su palabra así lo dice. Entonces vemos que este ciego estaba ahí gritando, pidiendo misericordia a Jesús, al Hijo de David, reconociendo que era el Mesías, ¿amén? Que era el enviado de Dios, reconociendo de que en él había sanidad. Estaba aquí este ciego, Bartimeo, llamando, reconociendo su necesidad, reconociendo de que el Señor podía obrar en su vida, amén, en su condición que él estaba, ciego físicamente, pero también existe otra ceguera, hermano, existe la ceguera espiritual, que aunque teniendo nuestra vista, no vemos. Que el Señor saque en esta noche toda ceguera espiritual de aquellos que no le conocen, amén, que quite el velo que los separa de Dios, amén, que el Señor sea obrando salvación en su hogar, en su familia, en nuestro Chile, en nuestro Valparaíso, que el Señor sea obrando, sacando toda ceguera espiritual, sea nuestro clamor, amén. En esta tarde yo invito a que, así como este ciego gritaba pidiendo misericordia, nosotros también clamemos al Señor. El Señor en su palabra nos invita, ahí en Jeremías 33:3, dice el Señor, clama a mí y yo te responderé. Aquí este ciego estaba clamando, dice que lo hicieron, lo reprendían, la gente que estaba ahí lo hacía callar, pero dice que él clamaba mucho más. A veces las voces que nosotros escuchamos, ¿para qué oras? Si Dios no te oye, ¿para qué sigues pidiendo? Cuando la gente dice, ¿existe Dios? Hermano, no escuche esa voz. Siga clamando, siga clamando. Así como este ciego no escuchó que la multitud, los que estaban ahí, lo reprendían. Él siguió clamando, pidiendo misericordia. Y creo que debe ser nuestra voz en este tiempo. Debe ser la voz, debe ser nuestro clamor. Señor, ten misericordia de nuestro Chile, ten misericordia de nuestro hogar, ten misericordia de este mundo.
Porque por la misericordia del Señor, nosotros estamos aquí, hermano, por la misericordia del Señor le hemos conocido. Y quiero invitarles a hablar de esta gran misericordia, de este Dios de misericordia. Quiero invitarles a ustedes, hermanos, en esta tarde, a que vamos a leer algunas citas bíblicas. Primero sabiendo que la misericordia del Señor es un atributo de Dios. Es un atributo moral de Dios. Así como la santidad, la justicia, la fidelidad, la misericordia, el amor, la bondad, son atributos de Dios. La misericordia y la definición de misericordia, hermanos, es compasión hacia alguien con necesidad o con angustia, impotente o endeudado, sin derecho a un tratamiento favorable. Misericordia, compasión. El significado de compasión dice que es un sentimiento de tristeza que produce el ver padecer a alguien y que impulsa a aliviar su dolor o sufrimiento o remediarlo o a evitarlo. Que impulsa a alguien a aliviar su dolor. El Señor obra en su misericordia, en su compasión, el Señor obra. El Señor quiere aliviar tu dolor en esta tarde. El Señor quiere sanar esas heridas que hay en tu corazón. El Señor quiere transformar tu vida. Venid a mí, esa es la palabra del Señor. Venid a mí, todos los que estáis cansados y trabajados, que yo os haré descansar. El Señor tiene una palabra de vida. Su palabra es vida, su palabra es eficaz. Y vemos que este Dios es misericordioso. La misericordia de Dios es la bondad divina, ejercida para aliviar las desgracias y aflicciones de sus criaturas. Te voy a volver a repetir, hermano. La misericordia de Dios es la bondad divina, ejercida para aliviar las desgracias y aflicciones de sus criaturas. Es la cualidad que hace a Dios condolerse, tomar medidas para el alivio de ellas. Amén. El Salmo 116:5. Vamos a buscar en nuestras Biblias, Salmo 116:5. Dice así la palabra del Señor, Salmo 116:5. Sí, misericordioso es nuestro Dios. La Biblia revela la naturaleza salvadora de Dios en la descripción que hace de su misericordia. La misericordia no es tanto una cualidad como una acción, amén. La paciencia, dice, no requiere acción, la misericordia sí. La idea esencial de la misericordia exige una situación en la cual el que la recibe no puede reclamar mérito alguno. Este ciego no tenía nada, la medicina en ese tiempo tampoco era como es hoy en día, a lo mejor. No tenía alcance para un trabajo, él no podía trabajar. Entonces vemos que la misericordia dice que exige una situación en la cual el que la recibe no puede reclamar mérito. Nosotros recibimos esta misericordia del Señor sin mérito alguno. Amén. Recibimos la salvación del Señor sin mérito alguno. Por gracia somos salvos. Amén. Por gracia somos salvos. Si hay mérito, dice, presente, cesa la misericordia. No obstante, la posición superior del misericordioso, que es nuestro Dios, nos lo lleva a mirar con aires de superioridad. Al contrario, Dios se humilló a sí mismo y se convirtió en uno de nosotros, lo cual es la máxima expresión de su misericordia, al haber enviado a su Hijo. Es la máxima expresión de la misericordia del Señor. Nosotros no teníamos nada. Dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero el Señor tuvo misericordia. Y su misericordia la mostró al enviar a su Hijo. A su único Hijo a dar su vida por nosotros. Somos salvos por su misericordia. La riqueza de su misericordia lo movió a salvar. Vamos a leer también ahí la palabra del Señor en Tito 3, 4 y 5. Le invito a que usted tenga ahí a lo mejor anotados los textos, amén, y los pueda después volver a leer. Amén. Dice así la palabra del Señor, Tito 3,
versículos 4 y 5. Aquí vemos que Pablo une la misericordia con otras dos palabras llenas de ternura. Dios manifestó su bondad, su amor, cuando nos salvó. No por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Dios nos salvó por su misericordia. Aquí vemos expresada la misericordia del Señor. Le quiero leer en otra versión, que es la Nueva Traducción Viviente, en 1 de Pedro 1:3, dice que toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo, porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos. Ahora vivimos con gran expectación. Es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo. Su bondad, su amor cuando nos salvó, no por obras, amén, de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Entonces tenemos un Dios de misericordioso, tenemos un Dios que nos salvó por su misericordia, amén, y la mayor reflejo, amén, de su misericordia es el haber enviado a su Hijo a dar su vida por nosotros. Su misericordia también se convierte en nosotros, la misericordia del Señor se convierte en nosotros en el fundamento de esperanza, en un fundamento de confianza. La misericordia de Dios se manifestó en forma superior al enviar a Cristo al mundo. Vamos a leer unos versículos ahí en la palabra, amén. Como les dije, su misericordia se convierte en fundamento de esperanza. En el Salmo 130, versículo 7, Salmo 137, dice así la palabra del Señor: porque en Jehová hay misericordia. Porque en Jehová hay misericordia. Entonces la misericordia es un fundamento de esperanza. Porque en Jehová hay misericordia. También es un fundamento de confianza. Salmo 52:8. En la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. En la misericordia de Dios confío. ¿Está confiando en la misericordia del Señor? En la compasión que el Señor tiene hacia su creación, hacia sus criaturas. La misericordia nueva cada mañana. La misericordia de Dios se manifestó al enviar a su Hijo. En Lucas 1:78 dice: por la entrañable misericordia de nuestro Dios, que nos visitó desde lo alto la aurora. Envió a su Hijo a dar su vida por nosotros. Entonces también tenemos que su misericordia es para siempre. En Esdras 3:11 leemos la palabra, dice: y cantaban, alabando y dando gracias a Jehová, y diciendo: porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Porque para siempre es su misericordia. El Salmo 138:8 dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, Jehová, es para siempre. No desampares. No desampares la obra de tus manos. Su misericordia es para siempre. Amén. Estamos diciendo que el Dios de misericordia, Dios misericordioso, nos salvó por pura misericordia. Amén. Por su misericordia somos salvos. Por su misericordia, esta misericordia es el fundamento de nuestra esperanza. Es el fundamento de nuestra confianza. Y sabemos que su misericordia es para siempre. Porque para siempre su misericordia. Amén. También lo leemos ahí en el Salmo 100, versículo 5. Salmo 100, versículo 5. Porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia, y su verdad por todas las generaciones. Para siempre es su misericordia. Y también nosotros lo cantamos en una alabanza, amén, del libro de Lamentaciones, porque la misericordia de Jehová, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron su misericordia. Nuestro Dios, grande misericordia, nunca decae, mi hermano. Su misericordia es nueva cada mañana. Él nos ama, y a través de ese sacrificio de Cristo mostró su gran misericordia hacia esta humanidad.
ese sacrificio sin excepción de persona para todo aquel que en Él cree. Amén. Y lo hemos repetido y lo volvemos a repetir en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el deseo del Señor, y a través de su infinita misericordia Él nos salva. Su misericordia que es para siempre, amén. También en Lucas 1:50 podemos leer, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen, a los que le honran, a los que la alaban, a los que buscan su rostro, amén. También lo leemos en su palabra, en el Salmo 25. Acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias, que son perpetuas. Su misericordia es para siempre. También podemos decir que Dios tenga de nosotros misericordia, que es lo que decía este ciego, ahí estaba a un lado del camino, pidiendo la misericordia del Señor, gritando, a pesar de que la gente lo hacía callar, él seguía gritando, él pedía misericordia. Señor, ten misericordia de mí. Y no lo decía en voz baja, tiene que haber gritado para que el Señor lo escuchara. Y sabemos que nosotros podemos clamar al Señor su misericordia. Amén. Podemos unirnos a lo mejor aquí al clamor, decir, Señor, ten misericordia de mí. Ten misericordia, Señor, de este mundo. En Números 6:25 dice, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Acerquémonos, dice su palabra también en Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos, amén, confiadamente al trono de la gracia, a este trono, amén, de nuestro Señor, al cual Cristo está ahí intercediendo por nosotros como nuestro sumo sacerdote, amén. Nos está presentando delante del Dios Padre, intercediendo por nuestra vida como nuestro abogado, como nuestro sumo sacerdote, amén. A través del sacrificio de Cristo tenemos entrada al trono de la gracia, amén. Cuando le hemos conocido como nuestro Salvador personal, cuando hemos tenido un encuentro con el Señor. En el Salmo 25:16, vamos a leer también ahí en la palabra del Señor, Salmo 25:16. Perdón, Salmo 25:6. Ahí, amén. Salmo 25:16 dice, mírame y ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido. Sabemos ahí como lo leímos al principio, amén, de la misericordia, lo que significaba compasión hacia alguien con necesidad o con angustia, e impotente o endeudado, sin derecho a un tratamiento favorable. Y aquí el salmista lo dice claramente, mírame y ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido. ¿Cuántos en nuestro caminar nos hemos sentido solos? ¿Cuántos hemos estado afligidos, amén, frente a una circunstancia en nuestra vida? Podemos pedir al Señor misericordia. Podemos clamar al Señor por su misericordia, porque Dios es grande en misericordia, porque su misericordia es para siempre, amén. Lo acabamos de leer, porque para siempre es su misericordia. Tu misericordia, Jehová, es para siempre es tu misericordia, porque nunca decayeron sus misericordias. Este Dios grande en misericordia está ahí para consolar. Tiene compasión de sus criaturas, tiene compasión de aquellos que le hemos aceptado como nuestro Salvador personal. Podemos clamar a Él, podemos pedir al Señor su misericordia, amén. También ahí en Mateo 15:22, he aquí, dice que una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Dios tenga de nosotros misericordia. Y vemos en la palabra del Señor que muchos que se acercaron a Él
le llamaban, le pedían su misericordia, amén. También ahí dice que estaban dos ciegos, amén. Aparte, bueno, aquí se nombra Bartimeo, pero dice que eran dos ciegos que estaban ahí en otra lectura de los evangelios, lo puede ver y comparar, amén. Y ellos clamaban y pedían al Señor. También el rey David, dentro de su vida, dice que él sintió la ira de Dios a causa de su pecado, pero él también clamó pidiendo misericordia. Dios tenga de nosotros misericordia. Dios nos manda que seamos misericordiosos también, amén, porque reconocemos primeramente de que servimos a un Dios misericordioso, amén. Sí, misericordioso es nuestro Dios, amén. Así lo dice su palabra. Reconocemos que por la misericordia del Señor somos salvos, amén. A través de su misericordia, de su bondad, de su amor, somos salvos. Si no hubiese sido por su misericordia, reconocemos que la misericordia del Señor es el fundamento de nuestra esperanza. Jehová, porque en Jehová hay misericordia, es el fundamento de nuestra confianza. En la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. La misericordia de Dios se manifestó al enviar a su Hijo, amén, a salvar a este mundo, amén, a dar su vida por nosotros. Sabemos que este Dios, grande en misericordia, que sus misericordias son eternas, que sus misericordias permanecen de generación en generación. Podemos clamar por misericordia, así como este ciego Bartimeo clamaba, como la mujer, aquel que tenía a su hija endemoniada, clamaba. Podemos clamar a este Dios, grande en misericordia, pero también este Dios, grande en misericordia, nos manda que nosotros seamos misericordiosos. Debemos bendecir, no juzgar, levantar al caído. Debemos demostrar la misericordia del Señor cuando vemos a alguien en necesidad. En Efesios 4:32 dice la palabra del Señor. Efesios 4:32. Dice así la palabra del Señor. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos. Aquí el Señor nos manda, amén, que nosotros también, así como recibimos la misericordia del Señor, recibimos el perdón de nuestros pecados, así como el Señor nos perdonó, dice que nosotros también debemos perdonar. Si hay algo ahí en su corazón, hermano, hermana, amigo, que nos escuchan esta tarde, si hay algo que está ahí en tu corazón impidiendo de que tú te acerques al Señor, impidiendo que tú crezcas como cristiano, si hay falta de perdón, pídele a Dios que te ayude. Dios nos ayuda a perdonar, nos ayuda a mirar como Él miró, amén, a amar como Él amó. Él tuvo compasión de aquel que estaba en necesidad. Y el Señor nos manda, dice que nosotros debemos ser benignos unos con otros, debemos ser misericordiosos, debemos perdonarnos, así como Él nos perdonó. En Cristo, amén. En Lucas 6, amén, también dice, sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. También en el libro de Oseas 6:6 dice, porque misericordia quiero y no sacrificio. Conocimiento de Dios más que holocaustos. Y pues, y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. El Señor quiere que nosotros seamos misericordiosos. Amén. Cuando vemos la necesidad, cuando vemos a alguien en aflicción, cuando vemos que a lo mejor un hermano ha caído, debemos orar por ellos. Debemos tratarlos como nos gustaría, como que a nosotros nos trataran. Mateo 7:14. Mateo 7:12, amén. Así como queremos que nos traten a nosotros, debemos tratar a los demás. Y el Señor dice que nosotros debemos tratar a los demás con misericordia, que debemos perdonarnos, que debemos amarnos.
como Él nos amó y perdonarnos como Él nos perdonó. Ser misericordioso porque servimos a un Dios grande en misericordia. También su palabra ahí en Mateo dice que bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia. Hay una bendición, hermano, cuando respondemos a este llamado del Señor, que nos llama y nos manda que seamos misericordiosos entre nosotros, entre el que tiene necesidad, amén, en el que ha caído, amén, en aquel que a lo mejor se ha apartado del camino. Debemos estar siguiendo, orando, clamando por ellos, amén. Sabemos que aquí vemos que este ciego Bartimeo clamaba por su condición, pero también había otro ciego con él que también estaba clamando. Y cuán importante que nosotros debemos clamar por nuestra nación, debemos clamar por nuestra familia. El Señor dice, clama a mí, yo te responderé. El Señor nos manda a clamar a este Dios de misericordia. También su palabra dice, bienaventurados los misericordiosos, amén, lo acabo de leer, porque ellos alcanzarán misericordia. En 1 de Pedro 2:10 dice, vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Los que antes no conocíamos al Señor, un día el Señor nos llamó, el Señor está llamando. Aquí Jesús llamó al ciego y dice que Él tiró su capa, se despojó de lo único que mejor tenía. Él vivía de las limosnas. Estaba ahí cuando los que estaban con Él le dijeron, te llama. Y aquí vemos que este ciego se despojó, lo llevaron, mejor dicho, amén, ahí para el encuentro con el Señor. El Señor está llamando, amén. Este Dios de misericordia está llamando en este tiempo, está llamando a su pueblo al arrepentimiento. Está llamando a aquellos que no lo conocen, a que le puedan conocer como el Salvador de sus vidas. Está llamando a que podamos clamar por esta nación, que sigamos clamando, hermanos, sigamos clamando por nuestra familia, sigamos clamando por esta nación, sigamos clamando por este mundo, sigamos clamando a este Dios grande en misericordia. También su palabra ahí en el Salmo 103:4 dice, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia. Él nos corona de favores y misericordia. Podemos reconocer que el Señor nos ha guardado, nos ha protegido, ha provisto para nuestras necesidades, ha puesto el pan de cada día. Le damos gracias al Señor porque ha guardado nuestra familia. Le damos gracias al Señor que frente a toda esta situación, el Señor nos ha bendecido. Porque a los que aman a Dios, dígalo usted, hermano, ahí en su hogar, ahí donde está, porque para los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Este tiempo nos ha ayudado a buscar su rostro de nuestro hogar, a hacer testimonio en nuestra familia, en nuestro barrio. Amén. Todas las cosas nos ayudan a bien. También el salmista ahí en el 32:10 dice, muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Entonces entendemos, amén, que la misericordia es tanto humana como divina, porque el Dios de misericordia nos manda que seamos misericordiosos unos con otros, a perdonarnos unos con otros. Somos movidos a misericordia. Qué precioso es esto, hermano. Yo la verdad que ahí verlo, amé, cuando estábamos viendo las parábolas, y como le invito nuevamente a participar de la escuela dominical. Estamos viendo la vida de Jesús, estamos estudiando las parábolas, estamos siendo edificados, amén, con la palabra del Señor. Esta palabra bendita que bendice nuestras vidas, amén, esta palabra de vida. Y hemos estado estudiando las parábolas, estamos viendo la vida del Señor antes de ir a la cruz. Él iba camino a la cruz, como lo dije al principio, pero el camino a la cruz, Él nunca dejó de predicar, nunca dejó de enseñar, nunca dejó de acercarse a aquel que tenía necesidad. Él siempre tuvo compasión. Jesús primero fue el que nos muestra, es nuestro ejemplo en oración, nuestro ejemplo en la búsqueda del Señor, nuestro ejemplo en predicar su palabra, amén, en acercarse al afligido, al desamparado, aquel que necesita de Cristo.
porque todos necesitamos del Señor, amén. Jesús dice que entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista. Habla de la compasión de Dios, porque dijimos que la misericordia implica compasión, amén. Es compasión aquel que tiene necesidad, aquel que no tiene nada, aquel que no tiene ni un mérito para recibirla. El Señor tiene compasión. Nosotros somos un poco parecidos a Jesús cuando sentimos compasión por aquel que está necesitado, amén. Cuando vemos a alguien en la calle, a lo mejor pidiendo, cuando vemos a lo mejor al extranjero, amén, que está en una situación difícil, poder ayudarles. A lo mejor ahora recordaba, hermanos, que yo en una tarde estaba aquí en mi hogar y en el antejardín de mi casa siempre salía maleza. Y la verdad que el sacarla me agotaba mucho. Incluso una vez con mi esposo sacamos la maleza y después nos dolían las manos. Bueno, el mismo trabajo, amén, de hacerla. Y un día estaba ahí y yo decía, Señor, la verdad que tenía mucho dolor en mis manos, entonces decía, Señor, envía a alguien para que pueda ayudarme. Y yo decía, porque yo siempre veía haitianos pasar por aquí, y otros venezolanos, y me daba la impresión que ellos buscaban trabajo. Y la verdad que yo salía a mirar, porque yo le dije, Señor, si tú quieres enviar a alguien, tú tienes que poner la seguridad de que tú lo enviaste. Y yo miré, no vi a nadie. Entonces yo le dije, Señor, yo empecé a sacar la maleza, y mientras estaba sacándola ahí, yo le dije, Señor, envía a alguien que me pueda ayudar a hacer este trabajo. Pero esa persona tiene que estar parada en la puerta de mi casa para saber que tú la enviaste. Y la verdad, hermanos, amigos, yo de repente, mientras estaba agachada sacando la maleza, levanto mi cabeza y había ahí una persona parada. Si no me equivoco, era venezolano. Y yo no, perdón, era haitiano. Y yo le traté, dentro de lo poco y nada que él hablaba y yo nada, de explicar de que si podía hacer ese trabajo, que yo le iba a pagar por ese trabajo, y le pregunté si él había comido. Y la verdad que ni siquiera había tomado desayuno él. Así que lo invité, yo dije, Señor, tú lo enviaste. Y la verdad que hizo un buen trabajo, dejó impecable afuera, y yo me gozaba porque la verdad que también me dio el tiempo, y el Señor así lo permitió, de poder darle un Nuevo Testamento y de hablarle del Señor. En lo poco que podía entenderme, pero le daba gracias al Señor, porque yo sé que Él lo envió. Y sabe, hermanos, que nosotros no tan solo sabemos que servimos a un Dios en misericordia y pedimos misericordia por nuestras vidas, por nuestra familia, pero también el Señor nos invita a que también estemos orando por el extranjero que está en nuestro país, orando por nuestros vecinos, orando incluso por aquellos que no son nuestros amigos, porque el Señor dice que debemos bendecir incluso a aquellos que no nos bendicen, aquellos que hablan mal de nosotros, aquellos que nos maldicen, dice que nosotros debemos bendecir. Amén. Debemos demostrar esta misericordia que el Señor tuvo con nosotros. Debemos demostrarla con nuestro prójimo. Amén. Dice que el Señor y nuestro ejemplo máximo siempre es Cristo, siempre es Cristo. En nuestra vida cristiana nosotros debemos mirar al Señor y debemos mirar su ejemplo, mirar lo que el Señor hizo cuando estuvo aquí en la tierra. Dice que Él sintió compasión cuando vio la multitud caminando como ovejas sin pastor. Ahí lo puede leer en Mateo 9:36. Él sintió compasión por la multitud que le acompañaba cuando estaban débiles y con hambre. Amén. Vemos ahí dos relatos en la palabra del Señor donde Él multiplicó el pan y multiplicó los peces. Amén. Y cuando ahí su discípulo decía, Señor, mándalos a la casa. Siempre hay alguien que trata así como de hundir la situación, de no buscar a lo mejor una respuesta en el Señor. Pero vemos que el Señor le decía, denle a ustedes de comer. Y ellos vieron, y lo único que había eran unos pocos panes y unos peces. Pero ¿qué hizo el Señor? Bendijo, oró, y eso se multiplicó. Amén. El Señor tuvo compasión y mandó a la gente a sentarse, a comer, y sobró. Amén.
cuando el Señor nos bendice, cuando el Señor tiene compasión, amén, del necesitado, como tuvo compasión de nuestras vidas, amén. Yo sé que cada uno de nosotros hemos conocido al Señor en diferentes tiempos, momentos de nuestras vidas, pero una cosa sí, hermanos, cada uno de nosotros tiene que nacer de nuevo, eso dice su palabra, nacer de nuevo, reconocer. El Señor nos lleva al arrepentimiento, nos lleva a reconocer de que Él es el Dios de misericordia, que por su misericordia nos salvó. Amén. Por su misericordia Él envió a su Hijo a esta tierra para darnos vida y vida eterna. Amén. El perdón de nuestros pecados. Amén. Dice que Él sintió compasión cuando un leproso se arrodilló delante de Él. Jesús es la persona a la cual podemos venir para recibir compasión. Él es exactamente como su Padre. Amén. Dios de misericordia. Vemos también el ejemplo del samaritano. Amén. Dice que él fue movido a misericordia. Que el padre, cuando su hijo se fue, malgastó su dinero. Amén. Vivió una vida la cual malgastó. Vivió una vida que no era a lo mejor lo que su padre deseaba. Amén. Y cuando se vio que estaba sin nada, sin dinero, sin amigos, dice que él recordó la casa de su padre y dijo, iré a mi padre y le pediré perdón. Y dice que cuando el padre vio que su hijo venía, dice que fue movido a misericordia. Quien nos mueve a esta misericordia es el Dios de misericordia. Amén. Dios es grande en misericordia. Saben, hermanos, que, y se lo voy a dejar como una tarea, lea el Salmo 136. Este salmo tiene 26 versículos, y en esos 26 versículos hay una frase que se repite, porque para siempre es su misericordia. 26 veces en estos 26 versículos del Salmo 136, usted verá que el Señor tiene misericordia. Amén. Dice, alabad al Dios. Voy a leer algunos versículos. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabad a Dios de los dioses. Alabad al Señor de los señores, al único que hace grandes maravillas, al que hizo los cielos con entendimiento, al que extendió la tierra sobre las aguas. Cada una de estas frases va acompañada porque para siempre es su misericordia. Porque para siempre es su misericordia, la misericordia del Señor que nos salva, que nos limpia, la misericordia del Señor que nos manda a ser misericordiosos, amén. Al que dice en su palabra y también el Señor, grande en misericordia. También lo podemos ver en el Salmo 103:8. Quiero leer este Salmo. Voy a leer unos versículos. Salmo 103:8 dice, misericordioso y clemente Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad sobre los que le temen. La misericordia de Jehová es de la eternidad, porque para siempre es su misericordia. Entonces vemos aquí que este ciego clamó por misericordia, y el cual también su palabra nos invita a que clamemos, amén. El Señor nos invita a buscar su rostro, nos invita a buscarle en oración, amén. Y vemos que aquí dice que, y quiero que usted se detenga un poco en esta palabra, y con esto vamos a concluir, amén. Dice que él estaba sentado junto al camino mendigando. Cuando oyó de Jesús, comenzó a llamarle, a clamarle, a pedir su misericordia, sabiendo que él podía sanarle. Amén. Dice que él se despojó de su capa y fue a Jesús y el Señor le sanó. Amén. Y el Señor le hizo una pregunta, ¿qué quieres que te haga? El Señor, en varias ocasiones leemos su palabra que él hizo preguntas para que la gente, para guiar a la gente a la verdad y a pensar su respuesta. ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Vemos también aquí que este ciego dice que una vez que recobró la vista, dice que le seguía a Jesús
en el camino. Ya no estaba a un costado del camino, estaba en el camino. Y sabemos que la palabra del Señor, el camino es Cristo. En Juan 4, 14, 6, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces vemos que le seguía a Jesús en el camino. El camino es Cristo. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Este Dios grande en misericordia tuvo compasión de este ciego y le sanó. Y este ciego en gratitud, vemos porque recobró la vista, dice que le seguía en el camino, seguía a Cristo. Amén, hermanos. Que la misericordia del Señor, en la cual el Señor nos salvó, nos limpia, amén. El saber que sin su misericordia, ¿qué sería de nosotros? Pero Él tuvo misericordia, tuvo compasión y envió a su Hijo para darnos vida y vida eterna, amén. Librará al menesteroso que clamare y al afligido que no tuviere quien le socorra. Ahí se revela la misericordia del Señor. Usted que está en aflicción, está pasando un momento difícil, le invito a inclinar su rostro en esta tarde. Vamos a orar, amén. Descanse en el Señor, entregue su carga, amén. El Señor de misericordia sea obrando en su vida. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde, Señor, damos a ti la gloria, la honra y la alabanza, reconociendo, Señor, que tú eres Dios grande en misericordia, reconociendo, Señor, de que tú eres misericordioso, que para siempre es tu misericordia, que son nuevas cada mañana tu misericordia hacia tu pueblo, Señor, hacia tus hijos, tu misericordia hasta a este mundo, Señor, que a pesar, Señor, que estábamos perdidos, tú diste tu vida por nosotros. Señor, tú nos viniste a dar vida y vida eterna, tú viniste a sanar, a salvar. En esta tarde pedimos por aquellos que están enfermos, por aquellos, Señor, que están infectados, por aquellos, Señor, que están en una sala de hospital, por aquellos que trabajan en los hospitales. Pedimos tu misericordia por este mundo. Pedimos, Señor, tu misericordia por aquel que está en aflicción, Señor. Pedimos tu misericordia, Señor, por aquel que está, Señor, extraviado, por aquel que no te conoce. Pedimos misericordia, Señor, por aquel que está ciego espiritualmente, Señor. Quita la ceguera espiritual, quita aquello que los separa de ti. Revélate, Señor. Revélate a nuestra familia, revélate a nuestras autoridades, revélate a nuestros vecinos. Hazte real, Señor, en aquel que está con necesidad. Hazte real en aquel que está en aflicción, Señor. Revélate, Señor, a través de la presencia de tu Santo Espíritu. Señor, que tu Espíritu Santo sea redarguyendo en esta tarde. Tu palabra bendita, tu palabra de vida, Señor, la cual tú has enviado, Señor, produzca el fruto para la cual tú le enviaste en esta tarde. Bendice cada hogar representado, bendice sus familias, bendice sus hogares. Sé tú obrando, Señor. Si no fuera por tu misericordia, no estaríamos aquí, Señor. Gracias, Señor, porque eres un Dios de misericordia. Gracias, Señor, porque demostraste tu misericordia al enviar a tu Hijo a dar la vida por nosotros, Señor, y a través de su sangre preciosa somos limpiados de todo pecado, de toda maldad, Señor. Gracias, Señor, por el sacrificio de tu Hijo, hecho una vez, perfecto para siempre. Gracias, Cristo, porque tú eres nuestro abogado, eres nuestro sumo sacerdote delante de la presencia del Dios Padre. Señor, bendice a cada uno de mis hermanos, hermanas, a cada uno de las visitas, Señor, a cada hogar. Señor, bendice, obra en la realidad de cada hogar. Bendice a nuestra hermana Rosita Murúa, restaura, Señor, esos huesos. Señor, restaura su mente, su corazón, trae la paz a su corazón. Así como en cada hogar visita, Señor. Visita cada sala de hospital donde hay niños, donde hay ancianos. Levanta las defensas, Señor. Obra en sus vidas, que te conozcan como el único Señor y Salvador de su vida.
Habla, Señor, aquel que no te conoce. Señor, llévanos a caminar en integridad, en santidad, en este tiempo en que vivimos. Llévanos a caminar en el camino que eres tú, Señor. Guíanos, Señor, en medio de este tiempo. Que la presencia de tu Santo Espíritu sea obrando, que la presencia de tu Santo Espíritu sea redarguyendo y guiándonos a toda verdad, a la verdad de Cristo, porque Cristo es el camino, es la verdad y es la vida. Señor, en ti confiamos, en tu misericordia, Señor, que es un fundamento en nuestra vida, confiamos. Señor, gracias, gracias por tu bendita palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. La gloria y la honra es para el Señor, hermanos. Que el Señor les bendiga, que el Señor añada su bendición a su vida, a su hogar. Te dejo con nuestro hermano Matías. Amén. Alaba al Señor. La misericordia del Señor es para siempre. Muy buenas tardes. Que el Señor los bendiga. Gracias, hermanos. Bendiciones. Maranata. Cristo viene. Porque para siempre, Dios, tu misericordia es. Porque para siempre, Dios, tu misericordia es. Mejor que la vida es. Mi alma lo sabe bien. Porque para siempre, Dios, tu misericordia es. Más alta que el ancho mar, más alta que el cielo está. Porque para siempre, Dios, tu misericordia es. Porque para siempre, Dios, misericordia es, porque para siempre, Dios, tu misericordia es. Mejor que la vida es, mi alma lo sabe bien, porque para siempre, Dios, tu misericordia es. Más alta que la que el cielo está, porque para siempre, Dios, tu misericordia es. Mejor que la vida es, mi alma lo sabe bien, porque para siempre, Dios, tu misericordia es. Más alta que la